En momentos cuando gobiernos no hacen cosas para su gente, en momentos cuando hay guerras, cuando hay hambre, cuando los sistemas no están trabajando, funcionando para la gente, este sector es el sector que viene para cubrir lo más que pueden cubrir. No es todo, pero en muchos casos es el sector que puede ayudar y ha ayudado en muchos casos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Mary Beth Collins, directora ejecutiva del Centro de Estudios Comunitarios y de Organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de Wisconsin-Madison. Mary Beth, muy bienvenida a Revolución Circular. Muchas gracias, Petar. Estoy muy contenta de estar contigo aquí. El gusto es realmente mío, Mary Beth. Tuvimos el placer de conocernos hace algunos meses en mi querido Madison, Wisconsin. A propósito de un evento, tuve la fortuna de volver a mi universidad tan querida, a esta ciudad que llevo tan cerca de mi corazón. Y tuve la fortuna, como señalaba, de conocerte y hablar de algunos temas que vamos a tratar en esta conversación extremadamente interesante para nuestro público del podcast. Pero antes de entrar de lleno en materia y como contexto general, Mary Beth, te agradecería que nos contaras brevemente, para las personas que no conocen quizás la Universidad de Wisconsin-Madison, contarnos sobre su historia como universidad, pero también sobre el Centro de Estudios Comunitarios y Organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de Wisconsin-Madison. Sí, la Universidad de Wisconsin, en Madison, Wisconsin, es una universidad pública de Estados Unidos. La Universidad de Wisconsin es una universidad muy importante de investigaciones de la agricultura, de investigaciones médicas. Y tenemos un concepto en esta universidad de el Wisconsin Idea, la idea de Wisconsin. Y es la idea que la universidad exista por el beneficio del, de la pública, ¿no? De todas las familias del Estado. Es como dice el hombre en el siglo XIX que empezó con este concepto. Entonces, es una idea muy central en mi trabajo que lo que estudiamos, lo que investigamos, lo que enseñamos es con relación a mejorar nuestro estado, el mundo que tiene impacto directo a toda la gente. Y es común en Estados Unidos tener universidades grandes así, públicas. Tenemos muchos estudiantes, como 50,000 estudiantes, y de undergrad, graduate programs. ah, Petar, sabes que puedes estudiar aquí como postgraduate, pero también directamente después secundario como undergrad en Estados Unidos. Y sí, y nuestro centro de estudios de asuntos comunitarios, de organizaciones no gubernamentales, es un centro dentro de la universidad que hace investigaciones, enseñan programación comunitaria sobre los temas de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y los esfuerzos comunitarios en general. Y hacemos todo nuestro trabajo, equipos más o menos, con representativos de la universidad y también en las comunidades. Entonces, tenemos siempre colaboraciones en nuestro trabajo. Sí, cosas académicas, pero también en relación con personas haciendo el trabajo afuera de la universidad en las comunidades también. Y es muy importante para nosotros porque en los temas que estudiamos, en que trabajamos, sabemos que no podemos hacer nada sin el laboratorio del mundo donde pasa el trabajo real, ¿no? Antes de continuar con la entrevista, te quería contar que en SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Desde hace 56 años que nuestros productos y soluciones aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación.
SQM Yodo Nutrición Vegetal. Soluciones para el desarrollo humano. Quizás algo que no señalé, pero las personas que me conocen lo saben. Yo tengo el honor de haber estudiado mi master's degree en la Universidad de Wisconsin y por eso tengo esta relación tan cercana y estoy completamente de acuerdo con lo que tú señalas, la importancia que tiene la universidad, no solamente en el estado de Wisconsin, sino que en el mundo y esta idea maravillosa del Wisconsin Idea que nos empuja a todas las personas que estudiamos en Wisconsin a llevar esta filosofía en el lugar donde nos desempeñemos y yo creo que además este tema que usted desde el centro es extremadamente interesante y recuerdo, Mary Beth, cuando nos conocimos y me introdujiste en este tema que quizás yo no tenía tan relacionado para el podcast, pero lo encontré extremadamente interesante. Es un tema que en América Latina, que en Chile también tratamos mucho y como siguiente pregunta, ya entrando de lleno en la materia de filantropía, el trabajo de las ONG, ¿cómo crees tú, con tu experiencia, ha cambiado la idea de la filantropía? ¿Cómo ha cambiado el trabajo de las ONGs en esta última década en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo donde tú hayas tenido experiencia? Primera cosa que quiero reconocer es que yo hablé mucho en este IDEO Wisconsin y cómo hacemos el trabajo colaborativo y con impacto real, pero yo sé que en la América Latina es también un asunto muy popular en las universidades y yo sé que hay muchas universidades haciendo trabajo muy bueno con este tema también. Entonces quiero reconocer eso. Pero también por al asunto de las organizaciones no gubernamentales en esta época. Había muchos cambios en los últimos años. Es que en la historia de la humanidad siempre había personas que han cuidado la tierra, los recursos y los que necesitan más ayuda que los otros. Pero al punto de la mitad del siglo XX, después la Guerra Mundial Segunda, había muchas cosas que han pasado para formalizar colaboraciones mundial. Y con eso, la idea de ayuda global ha desarrollado mucho, desarrollado, ¿no? Y también en Estados Unidos, durante el siglo de organizaciones no gubernamentales, pero en particular en Estados Unidos, había leyes que han dado la oportunidad que dar dinero a estas organizaciones tiene muchos beneficios a los que dan y también que hay estructuras legales para estas organizaciones para existir y tener beneficios. Entonces, con este sistema, las organizaciones tuvieron un papel más importante en el siglo XX. Tenemos un sector muy grande, tiene muchos papeles importantes en cada país por el mundo. Y en Estados Unidos tenemos un sector de non-profit organizations, organizaciones no gubernamentales muy grande y muy importante. Y hay ideas distintas sobre si es una buena cosa o si no es una buena cosa. Pero no hay duda que durante el siglo XX este sector ha crecido muchísimo. Y es un parte de después la guerra mundial segunda, que muchas colaboraciones globales, mundiales han formalizado y la ayuda global ha crecido mucho para resolver asuntos de economías, los derechos civiles, asuntos de comida. El sector de organizaciones no gubernamentales tiene un papel muy grande en el mundo, en todos los países, y ha cambiado mucho en el siglo XX, porque antes las personas por todo el mundo, las comunidades, saben cómo cuidar los otros, cómo cuidar la tierra, los recursos en culturas indígenas y cosas así. Siempre hemos tenido procesos para cuidarnos, ¿no? Pero con un mundo más moderno y después la globalización que pasó durante
la mitad en particular del siglo XX y después la Guerra Mundial Segunda, fue más común que formalizamos las organizaciones y las colaboraciones globales y también al dentro países y en particular en Estados Unidos, donde tenemos un sector muy grande, muy formalizado, muy diverso. Este sector tiene un papel que ha crecido mucho en los años desde la mitad del siglo XX. Otra cosa que quiero mencionar es que las organizaciones han formalizado mucho y mucho más durante esta época. Entonces, antes en el siglo XX, por ejemplo, sería común tener una organización comunitaria y organizamos cómo tener influencia con el gobierno o cómo ayudar a los estudiantes en el barrio. Y ya hay organizaciones así en estos días, pero durante el siglo XX fue muy popular que más y más las organizaciones tienen estructuras más como empresas y Mm, que los que dan a las organizaciones, las fundaciones y otras organizaciones, los gobiernos que quieren dar dinero a esas organizaciones, quieren ver que tienen estructuras más formales. Entonces, han cambiado, el sector en general ha cambiado mucho más en la redacción más formal, más como empresas, pero ahora también tenemos un tema muy popular que tenemos que volver a apoyar organizaciones muy locales, porque sabemos que cuando las organizaciones tienen demasiadas personas trabajando, todos profesionales, no son muy cercas de la gente que necesita los servicios. Entonces, ahora hay movimiento de volver un poquito a dar dinero o apoyar organizaciones que tienen raíces muy auténticas en las comunidades. Y mucha infraestructura en Estados Unidos, y en particular para las personas más vulnerables, viene de esas organizaciones y muchas personas aquí y por todo el mundo que trabajan en este sector saben muy bien cómo ser muy creativos con muy poco. Y, y es un problema también de trabajar en este sector porque, como dije antes, había una urgencia sobre formalizar estas organizaciones y tener característicos profesionales para funcionar más como empresas. No es todo malo, pero también no me gusta mucho cuando hay una narrativa o historia que las personas que hacen este trabajo no son sofisticados o que no saben cómo hacer la empresa y también la comunidad y también innovación y todo. Es trabajo muy difícil y no es reconocido bastante. y por eso creo que es tan importante hablar sobre este tema, porque yo viniendo incluso del mundo privado, muchas veces uno tiene una distancia o desconoce lo que está ocurriendo en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, tiene algunas ideas preconcebidas o se Sí. informa a través de los medios y por eso cuando me planteaste conversar sobre esto lo encontré tan importante. Y te quería preguntar, también para acercar al público de Revolución Circular a este tema, Sí. desde tu perspectiva, Maribeth, ¿cuál ha sido el impacto más importante que han tenido o que han tenido las ONGs en enfrentar grandes problemas sociales y humanitarios en tu experiencia en Estados Unidos o en otros países? Una cosa que voy a empezar decir con este asunto, que hay un crítico muy importante que hemos gastado más dinero en el sector filantropía en el siglo XX, por ejemplo. Es mucho, mucho dinero, mucho esfuerzo, muchas organizaciones. Y cuando analizamos cómo estamos como un mundo, hay un Claro. crítico que no hemos cambiado mucho en la dirección buena, ¿no? Ujú. Pero es porque es muy complicado. Hemos hecho de este sector con muchos errores también. Pero en momentos cuando gobiernos no hacen cosas para su gente, en momentos cuando hay guerras, cuando hay hambre,
cuando los sistemas no están trabajando, funcionando para la gente. Este sector es el sector que viene para cubrir lo más que pueden cubrir. No es todo, pero en muchos casos es el sector que puede ayudar y ha ayudado en muchos casos. Vidas, hay vidas que ha salvado, ¿no? Sí. También es un sector que es incluso de organizaciones más informales también, que es donde organizamos juntos para tener influencia en una manera organizada cuando hay problemas que necesitamos empujar, pelear, proteger. Por ejemplo, el derecho de casarse de LGBTQ, por ejemplo, fue una fuerza muy organizada de muchas organizaciones en cada estado de Estados Unidos y cambiaron las leyes en 10 años, más o menos. Por otro lado, es importante decir que organizaciones en este sector tienen un una lista de metas diversas. No es unificada este sector. Pensamos en ayudar personas a hacer cosas buenas, proteger la tierra, pero no es exactamente así. Es que hay muchas maneras de organizar que no son de gobierno, de empresa. Por ejemplo, las cosas más importantes que hemos hecho es proteger personas cuando el gobierno y las empresas no van a proteger, en particular los grupos minoritarios, porque igual en una democracia, si hay una cosa que quiere la mayoría, pueden votar, pero la minoría ya vive por ahí. Entonces, la sociedad civil es muy importante proteger eso, pero además, muy importante en países donde gobiernos no son funcionando bien o no van a proteger las derechas, ¿no? Y hemos, no sé, cubrido las necesidades Necesidades básicas de personas en un mundo que es mucho generalizando que antes. Antes, si vives en la tierra y hay algo como comida natural, no sé, puedes sobrevivir. Pero en este mundo en donde vivimos ahora, no es así. así es. Entonces, yo creo que en muchas maneras lo que necesitamos es muy distinto y el sector está intentando cubrir cuando todo está cambiando muy rápidamente y hay riesgos muy grandes de personas en comunidades, pero también de la tierra. Otra cosa que hemos hecho es, hay ahora un conocimiento cómo organizarnos en esta manera y con la cultura global conectada, etcétera, que tenemos 100 años de organizar en estas maneras, organizaciones locales, comunitarias, que han pasado en otros países con asuntos similares que nosotros, o en formas muy grandes para cambiar. Y tenemos muchos ejemplos de este siglo de trabajar para ver cómo podemos organizarnos para las metas que tenemos, porque el asunto que es común en el sector tercer es que el trabajo es por una meta ética, por un mission, por un purpose. No es para ganar y no es para usar como gobierno. Es sobre trabajo que es por llegar, por un concepto que es importante para nosotros, porque creemos que es algo que va a beneficiar el mundo, la comunidad o algo así. Por eso creo que es muy interesante el concepto de tercer sector, que creo que no lo definimos antes, pero en la descripción que tú hiciste queda completamente claro por qué lo llaman así, por estar en o ser una tercera alternativa a lo que estamos acostumbrados, que es o los gobiernos o las empresas privadas. El tercer sector, las ONGs brindan una mirada completamente distinta, con otros principios, con otros valores, con otros objetivos, pero también señalas que
tenemos una experiencia ya del siglo XX donde metiéndole todo el dinero del mundo no pudimos mover la aguja ni hacer un cambio tan significativo y eso nos permite en el siglo XXI repensar la forma y aprovechar, yo creo, esta oportunidad que se está dando Mary Beth de esta crítica que también está políticamente quizás, pero verlo eso como el vaso medio lleno y ver la oportunidad para mejorar. Y en ese sentido te quería preguntar, hoy por hoy, ¿cuáles son los principales retos, los challenges que están teniendo las ONGs para ser efectivas, para mantenerse relevantes, para ser jugadores que realmente sean considerados por la sociedad en este mundo que, como tú dices, es más moderno, es más complejo y está permanentemente en cambio? Tenemos que empezar con conceptos más general. Tenemos que entender qué es la historia de nuestras comunidades y el mundo, porque las causas fundamentales de los problemas que vemos son muy importantes. Sabemos y hablamos muy fácilmente en mi trabajo que es obvio que si no entiendes o no puedes resolver o qué es la causa fundamental de un problema, sí, puedes enviar la comida, enviar la comida, enviar la comida. Quiere vivir en una comunidad que es siempre así. Es Así que es. la meta es cambiar para recuperar de nuestros errores como una comunidad del mundo. Mm. Y la historia es muy importante y las causas fundamentales tenemos que pensar en esos. También yo creo que este tema de control local van a saber lo Mejor. mejor que necesitamos hacer. Y es importante cuando tenemos conversaciones sobre innovación. Es un concepto que puede ser como muy popular y moderno, pero también muy fácil, muy sencilla de siempre estamos haciendo innovación para Así mí, es. en particular en el sector donde trabajo. Pero cuando lo hacemos y cuando tenemos ideas y queremos hacer algo con innovación, tenemos que pensar en quién es más afectado y tenemos que tener procesos para tener sus voces y sus ideas al centro del asunto. También en este momento es muy obvio, pero siempre ha sido obvio que organizaciones tienen que encontrar maneras de tener recursos que son diversas y Mm. que no tienen un fondo, una fuente de su sostenibilidad. Es un asunto que estoy muy emocionada a hablar contigo porque yo creo que hay una mezcla entre economía circular y organizaciones así que pueden hacer cosas para ayudar, pero ellos también tienen que tener sus recursos sostenibles. Y en particular en el sur del mundo, es que esta conversación ha pasado muchos años, ya aquí en el norte también, pero es el momento cuando tenemos que encontrar cómo podemos sostener. Filantropía siempre va a ser un asunto. Hay muy pocas personas ahora con la mayoría de la plata del mundo. Ya vamos a seguir haciendo filantropía, solicitando filantropía, pero también en el mismo momento que tenemos que cambiar un poquito, que hay otras maneras para tener recursos para estas organizaciones y todos saben eso. Otra cosa es que yo creo que estas organizaciones tienen que pensar en lo que pienses tú y tu audiencia, que es ¿cómo podemos apoyar economías real en nuestras comunidades que pueden sostener Mm. la gente con dignidad? Así es. Porque pobreza va a ser constante. Vas a tener que recibir algo de organizaciones del tercer sector siempre si no cambias Mm. de economía. Y también yo creo que en este momento tengo que decir que organizaciones, no importa en qué trabajas, pero las organizaciones en este sector tienen que tener algo que hacen para apoyar la democracia en cualquier contexto que trabajan. Porque en este momento, sí, la democracia o gobiernos que apoyen like, derechos humanos o que
la sociedad civil puede existir saludamente si gobiernos no van a proteger eso o permitir eso, es game over. Entonces, tenemos que trabajar un poquito, un parte de apoyar participación democrática, sistemas democráticas, pensar en estas cosas un poquito. No es posible para cada organización, es algo que puedes hacer como para de grado, Mm. pero tenemos que pensar en esto también. Pero es mi lista de cosas como muy grandes, pero también siempre hay cosas infraestructurales que enseño en estas cosas en mis cursos y cosas de manejar, equipos bien y Mm. tener comunicaciones bien y colaborar mucho. Colaborar es un asunto muy importante en este momento porque hay una idea que recursos son pocos Mm. y los problemas son muchos y tenemos que colaborar y hacer las cosas en cada organización que hacemos lo mejor y trabajar con los otros que tienen otras fuerzas y cosas así, porque también hay una conversación en ese sector, es posible que puede empezar a ser un poquito competitivo o no sé, como sí, pero no, tenemos que parar en este momento en el mundo, no, tenemos que trabajar juntos. Entonces sí, hay muchas cosas que las personas entrando al sector como profesionales y todo pueden aprender y practicar para ser muy buenas profesionales en este sector, muy creativas, con mucha innovación también, pero y cosas viejas como cómo manejar dinero, saber cómo funciona. Cosas así también son muy importantes. Soy abogada, como mi entrenamiento y aprendí cómo hacer todo eso cuando empecé como directora de una organización no gubernamental en mi región. Aprendí todo como hacer un proceso de budget con mi board of directors. Muchas cosas que tienes que hacer bien para tener éxito en ese sector que no son muy sexy. Y por eso creo que es tan importante unir el mundo de la filantropía, de las ONGs, con el mundo de la economía circular, porque creo que los desafíos son muy parecidos, Maribeth. De repente en la economía uno ve muchos emprendedores, muchas personas que están preocupadas como de lo sexy, descuidando lo poco sexy, y es ahí donde Claro. uno se encuentra con unos desafíos tremendos y con un golpe con la realidad. Sí, es que en mi opinión he visto este fenómeno en organizaciones no gubernamentales y también en startup companies, porque también nuestro trabajo, como dije, pensamos en el sector muy grandemente, como si tienes una empresa, pero la meta es algo social, sí, es tercer sector. Es entre empresa y sector, tercer sector, pero yo pienso en estas empresas también, es un Mm. parte de la familia del tercer sector. Y lo que he visto, he ayudado un poquito como abogada, como en mi papel ahora, con startups también, businesses así, empresas de startup, y con innovaciones que puede ser, no van a ser una organización no gubernamental, pero van a hacer algo para cambiar algo importante. Y hay muchas buenas ideas, pero en las organizaciones no gubernamentales y en los, las empresas de startup, lo que veo es que hay personas que tienen su idea, están muy emocionados sobre su idea y es posible que pueden tener alguien que cree en su idea 1 año, 2 años, puede ser 3 años, pero para convertir algo que va a suceder tienen que tener, no sé, talentosos muy Mm. específicos del trabajo día a día Mm. y instintos buenos sobre la estrategia de dónde van a encontrar recursos y qué es el valor que dan al mundo que alguien quiere Mm. pagar o apoyar. Y muchas organizaciones que he visto, no gubernamentales y empresas que no existan ahora, porque 3 años pasó y no Murieron. pudieron. En la ejecución también, ¿no? El Sí, pasar de la idea a la acción y que eso se transforme en una solución
Real, estoy completamente de acuerdo, Mary Beth, y yo creo que tiene que ver con lo que señalaste al comienzo, la profesionalización que quizás las personas, los filántropos, ya quieren ver en estas organizaciones, que sepan manejar dinero, que sepan generar innovaciones y que sepan también, y es mi siguiente pregunta, el utilizar las tecnologías que hoy están existiendo en la actualidad. ¿Qué rol están jugando la digitalización, la innovación tecnológica en estas nuevas ONGs o en la ONG del futuro para llegar a más personas de manera más efectiva? ¿Qué rol juega la tecnología hoy en la filantropía? Un asunto de la economía secular y del tercer sector en el siglo XX es que había cosas increíbles con la tecnología que han cambiado, por ejemplo, beber agua limpia. Así es. Por ejemplo, tener un prueba para ver si tus ojos tienen, no sé, hay un ejemplo de mi comunidad que hay un app para ver Mm. con un iPhone si una persona tiene un problema con sus ojos y en comunidades muy lejos, rurales, había el fenómeno de tener este problema, esta enfermedad, pero nunca vienen la gente a la ciudad para tener la Mm, prueba antes y ahora que pueden viajar con un iPhone y hacer la prueba a la casa. Hay cosas así increíbles con la tecnología y la mariage de social innovation y tecnología, organizaciones no gubernamentales que pueden poner estas cosas en el mundo sin pensar totalmente en cómo van a ganar. Es una mezcla muy importante para distribuir cosas así que han cambiado la calidad de vida en muchos lugares en estos días. Una cosa importante decir. Y pasa ahora. Y otra cosa es que yo creo que para las organizaciones en que pensamos nosotros, la oportunidad tener tu historia, tener tu plataforma virtualmente, globalmente, como nunca hemos hecho 20 años antes, es importante. Pero también, por otro lado, es un contexto muy saturado. Entonces, es que tenemos que empezar las maneras para tener una audiencia, mm. pero he visto que con el Internet y la prevalencia o hay organizaciones en África y Asia, en comunidades rurales, que ahora tienen un sitio en una plataforma donde personas aquí pueden ver y dar $20 cuando ven esta organización. Es increíble. Tengo que decir que el desafío es que hay 1000 cosas así y nadie tiene tiempo ni paciencia. Entonces tenemos que empezar como vamos a elegir una audiencia, tener una relación con personas que creen en nuestras ideas y Mm. cosas así. Otra cosa que es muy importante para mí ahora es que hay oportunidades que están pasando tan rápidamente ahora hay, y Uf. otras cosas que han cambiado el mundo, pero tenemos que cuidar mucho, y yo creo que el sector tercer es el buen sector para hacerlo, que cuando tenemos la tecnología o AI en nuestro trabajo, porque todos vamos a hacerlo, que hacemos bien y estamos cuidando que no es un proceso de deshumanizar nuestro trabajo o otras personas. Y también en este momento, estoy curiosa, yo quiero ver lo que pienses tú, pero yo creo que en este momento AI está desarrollando con 90% del control en empresas privadas. Los gobiernos no No, para están nada. No. rápidamente en, like, entender, Mm. saber cómo regular. El sector tercer puede ser el lugar donde podemos cuidar las cosas éticas y tener advocacy. También es personas independientemente que están, hablando en qué es un problema, etcétera. Pero cuando tienes organizaciones que están pensando en proteger personas vulnerables, las implicaciones de esta empresa haciendo contenido así, pueden tener influencia. Mm. Y he estado en conferencias donde colaboraciones entre la filantropía, empresas
universidades están ver qué pasa con este proceso de AI y empujar sobre los asuntos que estamos pensando en lo que es lo mejor para el mundo, para la gente, para la tierra. Y es lo mismo con cada tecnología. Por ejemplo, green energy, las colaboraciones entre organizaciones no gubernamentales y empresas, impactos sociales, y colaboraciones así van a empujar la economía verde para no destruir la tierra, yo creo. Sí va a pasar. Y los gobiernos también tienen que ser al centro de todo eso, pero sí tenemos que tener influencia al gobierno, o si el gobierno no quiere trabajar en esas cosas que está pasando, tenemos que empujar desde afuera que cambia, ¿no? Y es el tercer sector que puede hacer todo eso con la tecnología y su influencia sobre el futuro de nosotros. Y yo creo que es muy, muy importante. Es una interesante tesis que este tercer sector pueda jugar un rol de unir los intereses de la sociedad con los avances tecnológicos y también con el rol que juegan alrededor del mundo. Es una interesante tesis y también me quedo, Mary Beth, con la idea de que hoy yo creo que tenemos una sobreoferta, una cantidad de organizaciones, temas que Sí. resulta difícil para las personas decir, bueno, ¿qué bandera voy a tomar? ¿Qué actividad es la que me interesa? Y es ahí donde creo que la economía circular puede jugar un rol importante en seleccionar las actividades o las empresas o las ONGs que tengan un real impacto económico, social y ambiental. Te quería preguntar, la economía circular es algo que lleva 15 años, 20 años. ¿Cómo has visto desde tu experiencia que las ONGs están abrazando la sostenibilidad? En particular, ¿qué están haciendo con economía circular? ¿Se está solamente aplicando en lugares donde hay temas ambientales y sociales o se está viendo como algo económico en comunidades donde ven la circularidad como una oportunidad de crecer económicamente? Yo creo que hay, como he dicho en esta conversación, es un sector muy diverso. Entonces, hay organizaciones globales, nacionales, que están con una agenda de empujar para y regulaciones para limitar la polución o cosas así. Sabemos que hay organizaciones muy grandes así, pero por otro lado, veo que hay un movimiento más o menos que está pasando por todo el mundo de localizar, Relocalizar, de, gran de tema. que las comunidades saben al centro de ciudades grandes en Estados Unidos donde hay un barrio pobre y no tienen comida fresca porque no hay una tienda adentro de este barrio y no hay infraestructura suficiente, están empezando jardines, por ejemplo, o están empezando a desarrollar empresas locales para tener, ¿cómo se dice? Como sovereignty. Claro, Sovereignty. soberanía, Y soberanía. comunidades indígenas en Estados Unidos que están reclamando sus maneras de hacer o tener comida tradicional de su tierra, que ha cambiado durante esta época de modernización y han resultado en no tener bastante para vivir bien. Entonces, yo creo que entre las grandes fuerzas, yo creo que es importante que hay organizaciones grandes empujando para leyes, para estrategias globales, pero yo creo que también en comunidades es muy obvio y es muy del instinto de las personas que tiene sentido que si tienen una tienda con comida fresca, si sus niños pueden aprender bien en una escuela cerca, que si tienen la infraestructura para tener una comunidad segura, que es muy fácil para las personas que no van a trabajar en una organización global ver esas cosas
que son muy intuitivas. Y yo creo que en muchas comunidades por todo el mundo puedes ver que si hay procesos tradicionales de antes, ya están haciendo y que antes es más Claro. reconocible. Y si es en una comunidad más afectado por la modernización, hay movimientos para volver. Mm, Y es un poquito como la conversación sobre organizaciones no gubernamentales, porque a veces están pensando en la idea grande, sovereignty, pero a veces es simplemente tener capaz de construir algo, tener ah, algo propio. Entonces, yo creo que el sector tercer es donde podemos organizar personas, compartir información sobre qué funciona bien, cómo podemos encontrar recursos cuando no es exactamente una empresa. Y en este contexto, empresas o ideas de la economía circular pueden tener una lista y también la economía circular va a darnos economías en comunidades donde es posible vivir mejor con dignidad que el papel del sector tercer de antes en que hablé que vamos a enviar y enviar y enviar la exacto. comida. Podemos parar eso y puede ser más una mezcla de am, una economía sana para nosotros, para cada comunidad. Pero no es posible ir desde donde estamos aquí a un mundo con una economía circular. Entonces, tenemos que educar personas, tener advocacia para políticas buenas. Tenemos que dar comida a comunidades que no van a tener una economía circular 2 generaciones más, puede ser. Mm. Tenemos que protegerlos. Entonces, yo creo que tenemos que ser una pareja en este probablemente hay una zona gris, entre, like, no son distintas por otro lado. Lo que escribes a mí me resuena mucho con lo que estamos viviendo en América Latina y creo que se ha acelerado desde el COVID, desde la pandemia, por temas logísticos, por temas de dificultades que hubo en el mundo, donde esta soberanía, esta necesidad de relocalizarse fue por necesidad. Y debido a la geopolítica, estamos viendo también guerras en el mundo, temas mundiales, que necesitamos ser mucho más independientes y esto está empujando lo que tú estás señalando. Cuando te conocí, no solamente hablamos de filantropía, de las ONG, sino que además me introdujiste en un tema que naturalmente uno lo tiene en mente, pero no lo había pensado en profundidad hasta ese minuto, que es la filantropía de las celebridades. Hoy no tenemos duda que las celebridades cada día no solamente son más reconocidas a nivel Es global, sino que ujú, tienen una fuerza económica gigantesca, muchas ujú. veces más parecidas a grandes corporaciones que a lo que una persona en el pasado pudiera tenerlo. ¿Cómo se está enfocando este tema? ¿Cómo está siendo la realidad de la filantropía de las celebridades? ¿Es un nuevo fenómeno que no se veía venir en el comienzo del siglo XX? ¿Cómo se está enfrentando en el siglo XXI? Sí, no es nuevo, no es un fenómeno nuevo, pero ha cambiado muchísimo. Y tienes razón que ahora las estrellas más grandes tienen más dinero y más influencia que que antes, Claro, mucho más. He investigado los números y, por una ejemplo, locura. las estrellas de deportivas o Taylor Swift o Rihanna o Jay-Z o Beyoncé o Bad Bunny, los números, lo que tienen, mucho más grande que otras generaciones después ajustar por inflación y Inflación, todo claro, eso. y más que empresas, en Sí, algunos casos. exactamente. Okey. Entonces, también tienen más influencia en un momento porque tienen plataformas digitales y como dijiste, ahora puedes ser una estrella de aquí y todo el mundo está tenemos una cultura más global ahora.
O mira Bad Bunny hoy, que siendo generalmente uno ve estrellas en lenguaje en inglés, ¿no? Hoy tener una estrella mundial como Bad Bunny, que es en canciones en español, realmente es un fenómeno nuevo. Claro, claro. Y esta semana estoy mirando su sus conciertos en Puerto En Rico y Puerto cómo Rico. pasa, porque tengo muchas preguntas sobre qué va a pasar, porque sabes que porque hemos hablado en eso, pero es para mí es muy impresionante lo que hizo él con este álbum Mm. de Debí tirar más fotos. Es que y es importante decir que personas así con talentosos, el arte importa al lado de filantropía, porque otra persona importante en mi vida cultural es Bob Dylan de Mm, Estados Unidos. Escribió cosas que han cambiado el mundo. así es. Por otro lado, a veces personas como yo, cuando más joven, queremos mucho que él va a decir algo sobre qué pasar con el gobierno o las cosas políticas o cosas, pero no quiere, es que quiere escribir su música y nosotros tenemos que escuchar y decidir lo que vamos a hacer. Claro, Entonces, el arte es importante, basta. sí. Otro tema. Y para mí el álbum de Bad Bunny, lo más reciente, es increíble porque habla fundamental de esta época de perder lugares y culturas por la globalización y la distancia entre las oportunidades que tienen algunas personas en el mundo y lo que no tienen las otras personas del mundo, ¿no? ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, completamente. Y has visto este verano las movilizaciones en Europa y en México, turistas y cosas así. Entonces, Gentrification y todo eso, ¿no? claro, y he visitado Puerto Rico antes, justo después las tormentas y vi cómo es posible que van a entrar ahora Mm, como shock doctrine. Shock doctrine es sí. okey. Y justo caminé por las calles de Roma Norte un día antes de las manifestaciones ahí en julio, y es el día antes, sin saber qué va a pasar próximo día. Cuando me fui antes, pensaba por todo el día que, oh Dios, me parece que es un poquito demasiado el contexto de bachelorette party de Mm, Estados Unidos. Estoy preocupada con eso. mira, Ok, mira, increíble. sí. Entonces, para mí el boom de Bad Bunny, la verdad es que no debo hacer este álbum. Es muy auténtico que quiso hacer todo eso, ¿no? Sí, Porque ya fue famoso y todo. Pero otra cosa es que yo creo que ha cambiado el mundo por saber qué es Puerto Rico, saber que hay una cultura de Puerto Rico, que hay un orgullo de Puerto Rico después de este álbum. Pero también hay 600,000 personas que van a visitar Puerto Rico para sus conciertos ahora. Y no sé cómo va a pasar, que la influencia real va a ser positiva. Espero que claro. sí. Mm, Sí, vamos a ver, pero sí, las estrellas tienen poder en este momento y yo quiero decir mucho que es posible tener un nivel de influencia que es un poquito más con intención. Es mm, que yo he visto muchas veces, y es normal porque en 10 años este mundo no, ha cambiado mucho en poco tiempo. Es que todos estamos ajustando en la influencia de social media y las estrellas muchas veces no son entrenados en mm. third sector, son deportivos, son they're Claro, de cantantes, músicas artistas, y claro. cosas, y son jóvenes muchas veces Así cuando es. llegan Muy en jóvenes. sí, sí, pero yo creo que con ese nivel de influencia tenemos preguntar si pueden tener un nivel
de influencia con intención. Y lo que quiero decir es que lo más fácil es tener confianza en los expertos que están trabajando en el tercer sector. Es que antes que vas a hablar en algo o like política o poner algo en el mundo, que escuchas bien Mm, los locales, los expertos trabajando en el tercer sector, tienen recursos para tener equipos para ayudar con eso auténticamente. Y también yo creo que tienen que, como nosotros todos, elegir los asuntos en que van a tener foco, porque no es posible que van a tener un papel en cada cosa. Y pueden cambiar su agenda, pero tengo recomendaciones por eso y lo que digo es mejor si eliges algunos asuntos que son muy importantes para ti y escuchas y aprendas mucho de los expertos que trabajan en estos asuntos o viven en estos asuntos cada día y ser como apoyos porque tienen algo muy importante que pueden dar a las causas, su plataforma, su dinero, pero no tienen que tener su propia organización sobre. Mira, a veces está bien. Hay personas como Messi y mm. LeBron James que han hecho sus propias organizaciones y está bien, pero yo sé que probablemente dependiente en una buena manera en personas que trabajan cada día en la educación, los asuntos de salud, cosas así. Es importante, pero también yo creo que es importante pensar en la influencia de todas sus actividades. Entonces, hay justicia. Cuando están haciendo su empresa, puede ser que van a empujar para tener oportunidades, venir a su concierto, que no están, you know, Mm, $200 o no sé. Pero yo creo que es como la economía circular en algunas maneras, porque sus empresas, sus corporaciones y las causas que van a apoyar pueden tener una agenda con como comprensiva mm. y tener ayuda de personas que saben mucho más que ellos cómo son los asuntos adentro de este trabajo. Y pueden escuchar y ser humilde sobre esto. Por ejemplo, poner la cara de una persona trabajando en eso a la plataforma, al lado de, la cultura de estrellas es algo también que yo creo que es afectando un poquito los jóvenes, que todos Muchísimo. están pensando que la meta es ser rico, bonito, perfecto, glamoroso. Y yo creo que sería bonito si estrellas con todas estas cosas pueden elevar qué bonito es el trabajo de personas haciendo cosas muy importantes en el mundo también. Y yo creo que históricamente las estrellas han participado muchos años, muchas maneras. Piensas en, por ejemplo, Muhammad Ali Mm. como alguien muy famoso y paró sus actividades de deportivos y cambió su vida para sus beliefs, Claro, para sus creencias, sus convicciones. sus creencias. Sí, gracias. Y tuvo un impacto. Yo creo que personas Gigantesco, muy sí. grande. Sí, y muy auténticamente, ¿no? Con Sí. sacrificios, ¿no? Sí. Okey. Y, por ejemplo, cuando en Estados Unidos empujaron, la vacuna de polio en los años the 50s, Los 50. los 50, Elvis Presley, am, fue a la televisión para recibir la vacuna para mostrar a la Que gente que sí, sí va a hacer, puedes hacer también. que Entonces, seguro, claro. siempre hemos usado las plataformas y hay muchas posibilidades, pero en este momento es más importante que nunca que las estrellas para el mundo, para su gente, pero también para ellos que eligen bien y escuchan bien y tienen apoyo en este proceso,
y que piensan verdaderamente en lo que quieren hacer. Súper interesante el tema, no lo había pensado y realmente el impacto que tiene la opinión de una persona hoy en este mundo de la economía de la atención, que lo llamamos en Revolución Circular, es tan grande, quizás nunca en la historia de la humanidad. La opinión de una persona podía llegar a tantas otros ojos, otras mentes, otros oídos, como hoy con las redes sociales. Son súper interesantes los temas que me gustaría resumir, Mary Beth, como cuáles serían para ti, si es que nos está escuchando alguna celebridad en Revolución Circular aquí en América Latina o en Hispanoamérica, cuáles serían en tu lista las cosas que recomendarías hacer y las cosas que no recomendarías hacer una celebridad para tocar estos temas? Sí, entonces, ¿cómo pueden hacer la filantropía mejor o activismo mejor las Exacto. celebridades? Ok. Hice una entrevista como la media de Associated Press sobre la fundación de Rihanna, el Mm. pop star Rihanna, y muchas cosas que hace Rihanna con su fundación privada, se llama Clara Lionel Foundation. Hace muchas cosas que son adentro de mis recomendaciones y Ah, buenísimo. pude dar comentarios sobre eso. Entonces, Perfecto. lo que digo es que tienen que elegir intereses auténticas personal. Y una cosa que me encanta sobre celebridades y lo que pueden ofrecer es que muchas personas que son talentosas en deportes o la música vienen de comunidades reales. Son Mm, muchas veces no de una familia muy, like, privilegiada, ¿no? claro. Y entonces tienen ideas buenas sobre lo que quieren apoyar. Now, después años de ser muy ricos, yo creo que necesitan tener rutas para Claro. estar conectados con sus comunidades. Cable a tierra le decimos aquí, cable a tierra para Sí, sí, sí. También yo creo que tienen que elegir algunos asuntos porque después quiero que siempre están aprendiendo de los expertos de comunidades o de organizaciones que trabajan en estos asuntos y es imposible aprender así sobre 100 asuntos. Mm, Entonces, yo creo que es mejor si eligen bien y empezar el proceso de tener algunos hábitos o relaciones para información y aprender constantemente sobre los asuntos, porque vivimos en un mundo que cambia muy rápidamente y no tienes que tener conocimiento si vas a hablar en un asunto o dar plata a organizaciones haciendo cosas para ver qué quieres hacer y qué influencia quieres tener. mm, También yo creo que es muy importante pensar en el impactos reales de cada cosa y es siempre posible ajustar, pero tienes que ver qué son las consecuencias de lo que he hecho. ¿Son buenos o tengo que cambiar un poquito? Y también porque a veces cosas pasan que no podemos esperar, por ejemplo, con los conciertos en Puerto Rico. Yo creo que es una buena idea tener estos conciertos por un lado, pero por otro lado, si es únicamente turistas ricas que pueden venir a Puerto Rico y no sé si es la consecuencia que se busca, queremos en esta claro. situación. Ok. Y también, entonces digo, es importante investigar las consecuencias potenciales antes de hacer cosas. Y también es un momento cuando un experto, alguien trabajando en una organización o viviendo en una comunidad, tienen conocimiento que puede ayudar en investigar este asunto. Y porque cuando una estrella hace algo, el impacto es muy grande, casi inmediatamente. I mean, even aún decir algo muy poco por Instagram, I mean, Mm, puede tener afecto, ¿no? así Y digo, es importante pensar en cómo podemos cambiar las causas fundamentales, no
únicamente enviar ayuda, pero también tener una agenda o estrategia para ver por qué esta comunidad Exacto. necesita ayuda. Y puede ser que después tienes que incluir otras actividades como advocacia sobre, no tienes que hacer todo, pero es importante pensar en estos asuntos. O si no quieres hacer advocacia, puede ser apoyes, al lado un grupo que hace advocacia. Obviamente, esta persona, una estrella, no tiene que hacer cada cosa directamente, pero es como van a distribuir su atención, Mm. su plata. Y yo creo que es muy, muy, muy importante, como en todas las organizaciones, también colaborar. Primera cosa es ver lo que está pasando, quién está haciendo buen trabajo en estos asuntos y cómo puedo apoyar, colaborar, porque imagino que es lo mismo para ti. Es muy, muy sexy y interesante para las personas tener su propia cosa, Exacto, con claro. un nombre, con un y está bien, a veces está bien, pero antes que hacer, es muy importante ver quién está haciendo este trabajo y mucho más para alguien que va a tener mucha de sus o la mayoría de su atención en jugar en un deporte o cantar. Claro. Pueden ver quién está haciendo el trabajo bien y cómo podemos apoyar. Pero, por otro lado, he visto que, por ejemplo, en el ejemplo de Rihanna, su nombre importa, Mm, que ella puede llamar a sus amigos para dar plata, que es imposible para cada otra persona, con la excepción de Taylor Swift o Bad Bunny o LeBron James o Leo claro. Messi o algo. Sí, pero entonces yo creo que es respeto para la influencia y poder que tienes y usa con intención y con humildad por las personas que están viviendo y trabajando en este trabajo cada día. Muy, muy buena recomendación, realmente, porque también evitar duplicidad, ¿no? El evitar que hayan tantas iniciativas de lo mismo, yo creo que juega, o que exista eso, juega en contra de la causa final. Mejor trabajar con las personas que ya se han dedicado a eso. ¿Te gustaría dar algunos ejemplos de celebridades que admiras o que crees que a nuestro público del podcast le podría servir como inspiración de una celebridad que está haciendo bien las cosas de acuerdo a las recomendaciones que tú das? Es difícil elegir un modelo o esfuerzo que quiero recomendar porque siempre es una mezcla para mí porque estoy analizando mucho, pero dar un poquito, puedo dar ejemplos de acciones Ok. que me gusta y que no me. Ok, entonces, hay un ejemplo de Taylor Swift. Taylor Swift, todos saben quién es Taylor Swift. Y yo creo que su estilo de hacer estas cosas es como generosidad informal. Es que está haciendo mucho con su filantropía y cuando hizo am, sus conciertos, su tour en el año pasado, había muchas historias de dar Mm, algo especial a los conductores y cosas así. Y yo creo que algunas maneras es una filantropía directa que me gusta, que hay siempre ejemplos de otras estrellas también, entran a una tienda en Los Ángeles, por ejemplo, un día y pagan todas las deudas de la comunidad y sin decir nada, ok. Ah, Y mira. hay cosas así que son buenas cosas que personas hacen cada día en Estados Unidos que no tienen mucho como Taylor Swift, pero Taylor Swift me parece tiene un estilo así, y en algunas maneras es una buena cosa, porque es en el momento, si quiere ayudar, puede ayudar y hace. Otras personas como Leo Messi y LeBron James son 2 ejemplos de personas que tienen sus fundaciones de
de los asuntos que son importantes para ellos y me parece que tienen equipos para ayudar con algo muy profesional, muy distinto que Taylor Swift en algunas maneras, porque tienen una fundación con nombre y todo y programación. Es interesante pensar en cómo sería si eligen dar su plata a otras organizaciones haciendo el trabajo y no pagar para tener la infraestructura. No voy a dar mi opinión verdaderamente porque no he investigado bien sus fundaciones suficientemente. Y yo creo que también hay personas que van a dar más. Yo creo que el ejemplo de Rihanna, que estudié un poquito por la entrevista en que hablé antes, es un buen ejemplo. Lo que hizo ella es, sí, tiene su fundación en el nombre de sus abuelos de Barbados y eh, la Clara y Lionel Foundation, los abuelos, sus nombres. Y tiene algunas metas de apoyar comunidades en la región del Caribe y en Norteamérica. Y lo que me gusta es que es casi obvio que las personas trabajando en las comunidades tienen control sobre la programación con el apoyo de su celebridad y la fundación. Y es posible ver cuando la información sobre la fundación, yo creo que está ella con su fama, encontrando personas que están participando filantrópicamente. Hay muchos, por ejemplo, personas anónimos dando a esta fundación. Entonces, yo creo que está usando bien su plataforma de fama para tener atención y recursos para estas organizaciones en países en el Caribe o en comunidades en Estados Unidos donde hay fuerzas locales y está apoyando así. Entonces, para mí hay signos que es un buen modelo. Qué interesante los 3 casos, los 4 casos en realidad, que no tengo duda, las personas que nos ven y escuchan van a sentirse completamente identificados y fácilmente van a poder buscar estos casos. Mary Beth, nos estamos acercando al fin del capítulo, pero con tu experiencia, con lo que hemos conversado, mirando el futuro, ¿cómo imaginas el papel de la filantropía y de las ONGs en los próximos 10, 20, 30, 50 años? Es que no sé qué va a pasar, pero yo sé que hay preguntas muy importantes que vamos a tener que enfrentar. Una cosa es que la diferencia entre los muy ricos y la reste es muy distinto en este momento. Hemos tenido un momento así en el comienzo del siglo XX Mm, y cambió de nuevo y cambió ahora, mm. volvió ahora como fue. Tenemos que decidir si vamos a seguir con un sistema donde es posible tener esta discrepancia, ¿no? Y es un asunto social, es un asunto política, am, y no sé qué va a pasar con eso. Otro asunto es que es la legacía de la colonización, también un asunto de desigualdad. Vamos a tener que enfrentar eso también, porque el sur, en la sociedad civil, por ejemplo, van a desarrollar mucho más rápidamente algo. Después, lo que ha pasado con mi gobierno, con cortar ayuda muy rápidamente, y es una conversación que ha pasado por mucho tiempo, cómo vamos a tener fuerzas sostenables, Sostenible. sostenibles en estas partes del mundo. am, y ahora es un nuevo momento para ver cómo va a pasar. Mm. También yo creo que los conflictos globales son un asunto de este momento y vamos a ver cómo
cómo van a afectar o cómo van a desarrollar o cómo van a afectar las comunidades, pero es un momento urgente para mí ahora en muchas partes del mundo. La sociedad civil y los sectores terceros, las organizaciones en el tercer sector siempre están los que siempre son los que ayudan en estos momentos y hemos visto que es una generación, 2 generación, 3 generaciones, economías, infraestructura que podemos perder si conflictos siguen. Entonces, tenemos que ver cómo podemos parar lo peor y cómo podemos ayudar cuando hay consecuencias. Y cómo podemos pensar en causas fundamentales en los conflictos y los problemas en que hemos hablado hoy, porque las cosas que paran 5 años o 20 años no son las cosas que van a darnos paz real, ¿no? Okey, y yo creo que la tecnología y AI tenemos que cuidar bien qué va a pasar éticamente con todo eso, y el poder de las empresas y los más ricos sobre lo que va a pasar. Y tenemos que proteger las personas que van a ser afectados por la tecnología. Entonces, tenemos que entre nosotros, la economía circular y tercer sector, pensar en cómo podemos tener influencia sobre y cuidar, mirar, tener advocacia sobre estas cosas. Y por supuesto, la tierra y el cambio. Estamos viviendo también en momentos de tormentas grandes que no sé cómo cambia todos los sistemas naturales del mundo, de la tierra. Y yo creo que no podemos olvidar que podemos participar en algo que pasa bien. Es posible, la humanidad puede hacer muchas cosas malas, pero también podemos hacer muchas cosas buenas. Pero si pensamos que es imposible tener influencia en comunidad, con nuestros recursos, con nuestro trabajo. Cuando pensamos que es demasiado grande, es cuando tenemos que tener miedo y hay mucho riesgo. Tenemos que intentar tener un papel, un poquito papel en lo que podemos hacer con estas cosas. Y en ese momento, el último asunto en que quiero hablar es la democracia y gobierno, dignidad y que tiene los intereses de la gente en sus metas. Y la sociedad civil siempre ha peleado en Latinoamérica en particular, pero por todo el mundo, por toda la historia, sobre todos los asuntos en que hablé en este momento. Y podemos tener un papel en organizar las personas, educar las personas y dar esperanza que, que no somos víctimas, que podemos estar las estrellas del futuro, ¿no? Pero es la verdad que los ricos y las celebridades y algunas empresas con poder, algunos políticos con poder, tienen que tener buenas intenciones con las personas normales en nuestras comunidades también, porque con los dos, con algunos de los dos, yo creo que podemos empujar a algo mejor. Y yo creo que hemos aprendido algunas cosas sobre el mundo en los últimos años difíciles, que hay mucho más en común entre nosotros que no, y que tenemos una historia a la tierra que tenemos que entender porque las consecuencias estamos viviendo en este momento. Y si no entendemos, no podemos saber cómo hacer el próximo paso, ¿no? Mm. Y entonces el sector es muy diverso y no hay una organización que va a hacer todo sobre todos estos asuntos. Pero yo creo que es un momento cuando cada organización en el sector local o global
la importancia y cómo sofisticado es este trabajo y pedir respeto del mundo. No es simplemente algo bonito para hacer. Es esencia, es fundamental Mm. este trabajo. Entonces, no puedo contestar exactamente cómo va a pasar, pero yo creo en mi corazón que si cada persona tiene algo, trabaja un poquito, o si cada persona tiene algo que pueden hacer en su vida, cada semana, en la comunidad, para cambiar algo, para mejorar algo, podemos tener una web o ¿qué es la palabra en español, Una Peter? red, una Sí, red. que no tengo que resolver todo y tú no tienes que resolver todo, pero si hacemos nuestro trabajo humilde en nuestra comunidad y no damos el poder a las fuerzas más problemáticas, podemos sobrevivir, seguir, mejorar como una comunidad humana. Yo creo eso. Y el riesgo más peligroso es que las personas están dando toda su atención a cosas que no importan o que empujan agendas con odio o que piensan que es game over. No podemos pensar que hemos terminado esta ruta, esta experiencia de la humanidad juntos. Completamente de acuerdo y no tengo duda, Mary Beth, que todas las personas que nos están viendo y escuchando sienten y piensan lo mismo y tenemos esta idea optimista de lo que viene hacia adelante. Mary Beth, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero por último, para las personas que quieran contactarse contigo, que quieran saber más sobre el Centro de Estudios Comunitarios y Organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de Wisconsin-Madison, o también, si quieren saber más sobre UW-Madison, ¿dónde podemos invitarlas a contactarte, a contactarlos a ustedes? Sí, yo creo que si puedes poner en las notas del episodio Sí, el lugar al sitio de nuestro website, the Center for Community and Nonprofit Studies at the University of Wisconsin-Madison, y tiene la información sobre nuestro trabajo como en la universidad y sobre estos asuntos de civic health, la salud civil que enseñamos para participar todos y todo. Y sí, quiero muchísimo conectar más con colegas, amigos por todo el mundo porque necesitamos más que nunca colaboración y intercambio sobre qué está pasando en nuestras comunidades y nuestros estudios y nuestras organizaciones. Entonces, sí, espero que yo y tú, Peter, que podemos seguir la conversación y que puedo completamente. hablar con personas de tu audiencia también. Muchas gracias por escucharme en mi español horrible también. No, muchas gracias a ti, Mary Beth. Vamos a dejar en la descripción del capítulo la dirección a la página y también los invito, amigos, a que contacten a Mary Beth por LinkedIn, donde seguro van a conocer más sobre lo que hace y contenido muy, muy interesante. Mary Beth, nos conocimos en Madison, Wisconsin y planeamos esta conversación. Qué alegría ver que pudimos materializarla. Y como tú dices, creo que es el comienzo de muchas conversaciones que podemos tener. Cuenta con el podcast y cuenta conmigo también para lo que necesites. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Revolución Circular. Gracias a ti y gracias por tu trabajo en la economía circular también. ¿Qué tal? Gracias. A Muchas gracias. Badger. Go Badgers and on Wisconsin. Muchísimas Vamos, gracias, Go Badger. Mary Beth. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Gracias por ver este episodio de Revolución Circular. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. También nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tu comentario aquí abajo.